Alfredo Calcaño hijo desnuda los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Hace ya 10 meses que el mundo asiste en directo a la masacre de Gaza. En menos de 10 meses, Israel arrojó 70.000 toneladas de bombas. 70.000 toneladas es más que todas las bombas arrojadas sobre Londres, Hamburgo y Dresden durante toda la Segunda Guerra Mundial. Más de 40.000 muertos, de los cuales 16.000 niños, tal vez 100.000 heridos y mutilados, bloqueo de alimentos, agua y medicamentos, altos riesgos de epidemia, hambruna, arresto arbitrario de miles de ciudadanos y su encarcelamiento en condiciones espantosas. Quien quiera enterarse puede consultar el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es un informe publicado antes de ayer por el austríaco Volker Turk. Es espeluznante. No se conoce a ciencia cierta cuántos nuevos prisioneros palestinos hay, porque Israel oculta la cifra, pero en el informe de Naciones Unidas ya contabilizan 53 muertos después de ser detenidos en estos centros de detención de Israel. Ahora, a pesar de esta brutalidad prolongada e impune, Israel no ha podido vencer militarmente, al menos no todavía, porque los palestinos están mostrando una capacidad de resistencia insospechada. Y también porque Gaza no está sola. Es cierto que ninguna de las grandes potencias hace nada concreto y efectivo para parar el genocidio. Al revés, Occidente sigue entregándole armas a Israel, y dinero y cobertura diplomática. Por su parte, Palestina cuenta con el apoyo de lo que se conoce como el eje de la resistencia, que integran Irán, Siria, Yemen, el Hezbollah libanés y las milicias chiitas de Irak. El apoyo más significativo es el de Hezbollah, que abrió un frente de batalla en la frontera entre el Líbano e Israel. Ahí hay, desde el inicio del conflicto en octubre, un constante intercambio de fuego de artillería, incluye drones, misiles, aviación del lado de Israel, y que forzó a la emigración de la población fronteriza de los dos lados de la frontera. Israel, a través de Estados Unidos y de países europeos, le ofrecieron a Hezbollah concesiones para parar esta confrontación que le ha generado un problema interno importante a Israel. Entonces le dice, bueno, mira, te vamos a devolver las zonas del Líbano todavía ocupadas por Israel, vamos a dar luz verde al nombramiento de un presidente en el Líbano que no sea marioneta de Estados Unidos, vamos a levantar los obstáculos a la explotación del gas offshore en el Líbano. Todo esto demuestra entonces que sí, es Occidente el que ha estado frenando, Estados Unidos el que ha estado frenando la explotación de gas y el nombramiento de un presidente. Pero Hezbollah dice que no, que la única forma para detener las hostilidades es un cese al fuego en Gaza, y eso Netanyahu no lo acepta. Ahora, hasta estos días, este bombardeo mutuo seguía ciertas reglas del juego. Si vos me bombardeás a una profundidad de 5 kilómetros respecto de la frontera, bueno, yo hago lo mismo. Si te vas a 10 kilómetros, yo también amplío el rango. Y ojo, decía Hezbollah, si atacás Beirut, yo ataco Tel Aviv. Había sí alguna diferencia. Cuando Israel bombardeaba blancos civiles, Hezbollah contestaba con ataques fuertes, pero contra blancos militares. Ahora, la idea de estas reglas no escritas era contener una escalada, evitar una guerra abierta que sería mucho más destructiva y mortífera para los dos países. En estos últimos días, Israel violó estas reglas. El martes pasado atacó Beirut, destruyó un edificio en el barrio sur de la capital, habitado por chiitas, y ahí mató a un alto comandante de Hezbollah y a varios civiles. Según Israel, su operación de Beirut fue en respuesta al ataque que le atribuye a Hezbollah contra el pueblo de Majd el-Shams, que es
una pequeña ciudad que queda en el Golán sirio. Este Golán sirio es un territorio que ocupó Israel en el año 1967. Lo que ocurrió el sábado pasado es que cayó un misil en una cancha de fútbol y murieron 12 adolescentes y hubo más de 30 heridos. Ahora, Hezbollah desmintió haber disparado esos misiles. Dice que lo que golpeó la cancha de fútbol fue probablemente un misil israelí lanzado para interceptar otros misiles que Hezbollah efectivamente disparaba sobre blancos militares. O sea, sería un misil de intercepción israelí que erró su objetivo. Bueno, alguien está mintiendo. El ministro libanés de Relaciones Exteriores propuso una investigación internacional neutral o una reunión del comité tripartito que coordina la UNFIL, que es la Fuerza Internacional de Interposición de Naciones Unidas en el sur del Líbano, para establecer la verdad, pero Israel se negó. Para acercarnos a lo que realmente ocurrió, es necesario entender el escenario de la tragedia. El pueblo de Mesh del Shams está, como dije, en las alturas del Golán, que es un territorio sirio conquistado por Israel en la Guerra de los 6 Días y anexado al territorio israelí, de manera unilateral obviamente, en 1981. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional considera que esa anexión es nula y no advenida, como la de Jerusalén es. No menos importante, la parte de la población que vivía en el Golán y que no fue expulsada en 1967 tampoco reconoce esa anexión. No se consideran israelíes. La ciudad de Mesh del Shams está poblada por la comunidad drusa, miembros de la comunidad drusa que están muy aferrados a su identidad árabe y siria. En su gran mayoría rechazaron la ciudadanía israelí. Solamente 15% de esa población la aceptó después de que Israel anexara sus tierras en el año 1981. Y rechazaron, por supuesto, alistarse en el ejército de Israel. Después de la anexión, el gobernador militar israelí emitió una serie de órdenes para prohibir el regreso de los sirios desplazados de sus hogares y para legitimar el control de la tierra mediante la confiscación de todas las propiedades abandonadas por sus dueños y también de las tierras que eran propiedad del gobierno sirio. Y ahí establecieron asentamientos judíos, 33. Hay 25.000 colonos ahora que viven en el Golán. En colonias que, para la ley internacional, son totalmente ilegales. Pero claro, ocupan la mayor parte del territorio del Golán, las principales fuentes de agua, que han sido confiscadas para el uso exclusivo de los colonos o para ser desviadas hacia Israel. Parte de los habitantes de Mesh del Shams que fueron desplazados hoy viven en Siria y están muchos de ellos enfrente de sus familiares del lado hoy ocupado por Israel. Y cada tanto van hacia esta frontera de facto y se gritan de un lado a otro, conversan a los gritos, en la zona que se llama desde ese momento el Cerro de los Gritos o el Valle de las Lágrimas, en donde se vive esta tragedia de miembros de una misma familia que tienen que gritarse para comunicar entre sí. Por eso es inverosímil que el Hezbollah haya bombardeado Mesh del Shams. Y es lo que piensan antes que nada sus habitantes. Ellos no le echan la culpa a Hezbollah. El lunes pasado, los habitantes de Mesh del Shams protestaron contra la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a su ciudad. Le gritaron fascista, criminal. Claro, Netanyahu quería asistir a los funerales de los adolescentes y para eso tuvo que apartar a la población con barreras metálicas y cordones policiales. Las protestas también apuntaron contra los otros ministros que fueron a esos funerales, a pesar de que las autoridades rusas les habían dicho que no fueran. No vengan, escribió el Foro de Autoridades Rusas. No queremos que transformen esta masacre en un acto político. Exigimos funerales religiosos, silenciosos, según las costumbres drusas. No querían que se usara la sangre de nuestros niños para atacar al Líbano, como un pretexto para atacar al Líbano. Y en el mismo sentido reaccionó el líder de la comunidad drusa, libanés,
Walid Jumblat, que desmintió que el ataque haya sido responsabilidad de Hezbollah, y recordó que la mayoría de los árabes del Golán rechazaron la ciudadanía israelí. Pero claro, Israel cuenta el cuento de que las víctimas son jóvenes israelíes asesinados por el Hezbollah. No podemos apartar la posibilidad de que haya sido el propio ejército de Israel quien haya voluntariamente enviado ese misil para usarlo en una escalada. Porque está claro que Netanyahu no quiere la paz, no quiere un cese el fuego que tendría para él un sabor de derrota por no haber podido eliminar a Hamás. Eso quedó clarísimo antes de ayer, cuando pocas horas después de atacar Beirut, Israel condujo un ataque en Teherán, la capital de Irán, en el cual asesinó a uno de los jefes de Hamás, a Ismail Haniyeh, que dirigía las negociaciones para un cese al fuego en Gaza. El primer ministro de Qatar, Al-Thani, que oficiaba como intermediario en esas conversaciones, se preguntó: ¿cómo puedo coordinar negociaciones en las que una de las partes asesina a la otra, con la que negocia al mismo tiempo? Bueno, la respuesta es que Israel no quiere que esas negociaciones progresen, no quiere ningún cese el fuego, quiere extender el conflicto bélico y forzar la intervención de su lado, de Estados Unidos. Por eso, Medio Oriente es hoy un polvorín e Israel está jugando con fuego. También Estados Unidos, que en estos últimos días asesinó a un líder de las milicias chiitas en Irak. Estamos frente a lo que puede ser una escalada, porque el próximo paso casi obligado son las respuestas de Hezbollah, de Irán, de Irak, tal vez incluso de Yemen, porque Israel hace 2 semanas bombardeó su puerto de Hodeida. Y a esas respuestas pueden seguir las de Israel y las de sus enemigos luego, y de este modo, si los golpes van creciendo, podemos desembocar en una guerra total de consecuencias incalculables. Mientras Israel, Estados Unidos y Europa sigan postergando una solución justa a la tragedia palestina, el mundo va a vivir en peligro, porque los oprimidos ya no se resignan. Por eso estamos muy cerca de un conflicto de gran escala en Medio Oriente. No sé cómo, pero esta historia continuará.